Buenas noches, hola a todos, de día o de noche, donde quiera que estén, en el momento en que se encuentren. Vamos a compartir una palabra que es muy interesante acerca de los procesos de Jehová, del Padre, del Señor Jesucristo. Y partimos del versículo Proverbios 15, versículo 8. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos su gozo. Mas la oración de los rectos es su gozo. Bien, empezamos a enunciar este versículo, pero primero vamos a dar un salto un poquito aparentemente desordenado a algo que dijo el Señor en el Evangelio, cuando él hablaba de sus parábolas y toda esta situación. Dice el Señor, cuando habla del siervo, aquel que el Señor viene y visita y encuentra que ha utilizado bien los talentos, que ha sido un buen siervo y fiel. Le dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vemos que acá hay una especie de festejo, un espaldarazo, y, y paralelo a esto está manifestado en el mismo contexto que el siervo malo, aquel que no utilizó los talentos, se refirió al Señor en esa ocasión como un Señor duro que cosechaba donde no sembró y que era duro, lo cual sabemos que es mentira. El Señor, que en este caso es figura de Dios, de nuestro Dios misericordioso, no es un Señor que coseche donde no sembró, sino que es un Señor justo. Pero este siervo malo quiso, de alguna forma, echarle la culpa al Señor de su mal gestionamiento de los talentos que tenía. De manera que hacemos este comparativo con el buen siervo, a quien se le da un espaldarazo y el Señor lo invita a que entre en su gozo, en el gozo de su Señor. La pregunta es: ¿cuál será el gozo del Señor? Dice en las cartas, en lo que hablan los apóstoles, que debemos estar siempre gozosos. Dice: orad sin cesar, dice: estad siempre gozosos. ¿Qué es estar siempre gozosos? ¿Qué es este entrar en el gozo de tu Señor? Hacer las cosas fielmente, no renegar del Señor como el siervo malo, sino entrar en el gozo del Señor. ¿Qué será entrar en el gozo del Señor? ¿Qué será estar siempre gozosos? ¿Será poner cara de payaso todo el tiempo, reírnos del ping-pong acá? Porque es que a veces, aun cuando se sirva al Señor, cuando se hace lo que se debe hacer, cuando se cumple con esa meta del siervo inútil que hace lo que tiene que hacer, no nos queda energía para reírnos. De pronto no hay un motivo para reírse. Hay un motivo de conciencia para saber que hemos sido justos, que hemos cumplido, que hemos hecho la voluntad de nuestro Dios, pero de pronto no queremos sonreír, no queremos estar inclusive callados, serios. Esto pasa mucho, la rutina, la carga. Entonces ha habido una interpretación un poquito desviada, pero no por malicia, sino por falta de profundización. Les quiero sugerir cuál puede ser el gozo del Señor en una de las interpretaciones. Ese gozo en el que debemos entrar, ese gozo de estar siempre gozosos. Pues bien, dice que en Proverbios 15:8 que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Qué es un impío? La palabra misma lo dice. Es alguien que actúa con impiedad. El misterio de la piedad es Cristo revelado al mundo. Para ser impío es necesario estar contra ese misterio revelado. Es decir, cuando alguien conoce el misterio de la piedad y se comporta de forma contraria como aquel siervo malo, reniega de la piedad, reniega a su Señor, ese es el impío. Ese es el sacrificio que es abominable al Señor. Ese es el que el Señor le responde: echarlo en las tinieblas de afuera. Porque es un sacrificio que se hace como el de Caín, que trae lo que le sobraba, que es una queja, que no es una alabanza.
Una verdadera alabanza se hace con frutos. Si no hay frutos, no hay alabanza. No podemos acá hablar de una fe limpia, transparente, perfecta, honorable, si no hay un fruto, como la higuera que el Señor maldijo. El Señor la maldijo para que se secara, explicando que si no hay fruto, no hay alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre, no de que lo maldicen como el siervo malo, sino de que le dicen, Señor, aquí está lo que me diste y sobre ello algo más. Es decir, rendimiento, fruto. Dice en la segunda parte de Proverbios 15:8, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Cuál es el gozo del Señor? Proverbios 15:8, mas la oración de los rectos es su gozo. Entrar en el gozo del Señor entonces, aquel gozo que el Señor le dice al buen siervo y fiel, en el que él entre, aquel gozo que dice de que estemos siempre gozosos, quiere decir la oración de los rectos. Es decir, que el gozo del Señor en el que debemos estar siempre gozosos, en el que debemos entrar cada vez que cumplimos con una tarea, es la oración. Pero ¿cuál oración? No cualquiera, porque el sacrificio del impío también es una oración, es una queja. Está pronunciando algo para echarle la culpa a su Señor de su falta de fruto. Entonces, ¿cuál es la oración que es el gozo del Señor? La oración del recto. ¿Recto qué vendría a ser? Porque aquí se puede confundir, como a veces se confunde, con una especie de santurronería, que es de pronto ser alguien de alguna u otra forma moralista y hacer como aquel que oraba en la sinagoga y se creía mejor que los demás, que daba sus diezmos, que cumplía con la ley, y de pronto podemos pensar que eso es ser recto. Yo voy a la iglesia, hago los diezmos, hago un sinnúmero de cosas que están bien hechas, pero eso no me hace recto. ¿Qué es lo que le hace entonces recto a uno para que la oración del recto, de una persona recta, sea el gozo del Señor? Pues la rectitud del corazón. ¿Y cuál es la rectitud del corazón? La humildad. Es decir, lo que el siervo malo no hizo, pero que el siervo bueno sí hace, aun cuando no lo hace con palabras, sino con obras, que es glorificar a su Señor, reconocer a su Señor. Reconocerlo de tal manera que él no duda en hacer lo que él le dijo. Es decir, le teme de corazón, no por un temor de castigo, sino por un temor de respeto, de honrarlo. Entonces la oración del recto, que es el gozo del Señor, es aquel que en su corazón, no es el más santo de todos, no es el que anda haciendo todos los mandamientos perfectamente, sino es aquel que en su corazón reconoce al Señor, a su Señor, y procura hacer su voluntad, y se esfuerza y se esmera. De manera que cuando hemos cumplido con una tarea que nos ha encomendado al Señor y que no tiene que ser estrictamente en aras litúrgicas de una predicación o de oraciones o de cultos y servicios espirituales, sino en las tareas naturales en las que Dios nos pone, con la familia, con los negocios, con los emprendimientos, con todo aquello del diario vivir. Cuando en medio de todo eso reconocemos al Señor y luego vamos con esa rectitud de reconocerlo en medio de nuestro trabajo y lo honramos, orando a Él, reconociendo que ese crecimiento que hemos tenido nos lo dio Él, entonces es cuando Él nos dice, entra en el gozo de tu Señor. Porque acto seguido dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando hemos hecho una obra bien hecha, reconociendo al Señor como dueño de esa obra, en cualquier aspecto de la vida espiritual, físico, familiar, material o el que sea, si reconocemos al Señor en nuestra oración, en nuestro humillarnos delante de Él con un corazón recto, que es reconocerlo a Él, entonces Él nos va a llevar a algo mayor. Y ese es el gozo en el que nos debemos mantener, no es nuestro gozo, porque el gozo humano es reírnos, es el placer del crecimiento material, es el placer del reconocimiento de las personas, es el placer de pronto comer o beber algo o vestir algo o crecer monetariamente, sino que debemos movernos en el placer del Señor, en el gozo del Señor, que es llegar a Él, humillarnos delante de Él y reconocerlo.
poner en sus manos la obra que hayamos hecho, sea espiritual o material, o ambas, y luego Él nos va a promover a algo mayor. Solo Él promueve, solo Él nos hace también como la higuera estéril, quedar secos en caso de que no quiera que avancemos porque vamos por un error y prefiere detenernos y que nos convirtamos, que mejoremos nuestro camino a permitir que sigamos en el error creyendo que estamos bien. Entonces, para terminar, redondeo la idea y lo hago de esta manera, invitándonos a que las obras que hagamos, sea en la familia, en el trabajo y en la iglesia, las hagamos reconociendo que el Señor es el dueño de todo eso. Y que en ese orden de ideas, cuando lleguemos al fin de la jornada, del día, de la semana, del mes, del cierre trimestral, del cierre del año, le reconozcamos que Él fue el que nos dio el crecimiento y pongamos como el siervo bueno delante de nuestros logros. Señor, tanto me diste, tanto he logrado, esto es tuyo, lo pongo delante de ti. Esa es la oración del recto, esa es la oración del que lo reconoce. Ese es el gozo del Señor y entonces el Señor nos promoverá. No hagamos como el siervo malo que decimos que Él es un Señor duro y que cosecha donde no sembró. Démosle al Señor lo que es de Él y que es de Él todo. Hagámoslo en oración y esa es la rectitud que Él espera de nosotros. Eso es el gozo de Él, el gozo del Señor. Gracias.